y vamos a entrar ya a la queridísima mesa con nuestra querida, ahí está ya conectándose mi querida Ingrucha y también Mariana Estrada del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, Santa María, Madre de Dios. Pero bueno, vamos a platicar con ellas en esta mesa subversiva que ya hay una propuesta ahí de Ingrucha, de la querida Ingrucha, de que se llame de otra manera, así que ya nos estará diciendo cuál sería la propuesta. Y estaremos esperando también el ingreso de Mariana, que debe estar por incorporarse, y vamos a ver si también Violeta alcanza a llegar o no, que como le digo, no había garantía porque le toca es sinodal, me parece ahí, es asesora de un estudiante que está presentando su titulación, algo así, conjuntamente con Armando Bartra, así que pues les toca a ellos estar en esa, y quién sabe si va a alcanzar Violeta a incorporarse o no, pero ya están aquí en la querida Ingrucha y Mariana insisto, del Instituto Nacional de Formación Política, Santa María, Madre de Dios. Santa María. Sí. Hola, hola, buenos días. Y Mariana, venimos hoy día de morenista las dos, mira. Újale, Porque me han ¿no? estado diciendo a mí que yo parezco más morenista que los de Morena. Yo No, les digo, pues es periodo de elecciones, no molesten. pues Después ya del periodo de elecciones, no, ya te veo, Ingrucha, que te invitan y te mira, invitan ya en Morena, ¿eh? Ya, ¿quién iba a decirlo? Fíjate. y yo encantada porque me encanta el Instituto de Formación Política, me encanta la labor que se hace allá y todo lo que uno puede aportar, incluso desde afuera y no teniendo el carnet, yo creo que siempre es útil y me gusta mucho esa apertura. O sea, que inviten gente que no necesariamente es así de morena con... Aunque tengo los colores, no tengo el carnet, digamos. Sí, sí, yo lo que sí puedo y tenemos certeza plena en ese sentido es que, pues claro, hay una gran virtud que se tiene en el Instituto Nacional de Formación Política. Si se tiene a Mariana y a Alina ahí, pues bueno, eso ayuda, aunque pues luego digan que pues ya pertenecen a otra época, que sí, porque son marxistas y quién sabe cuánta cosa, anacrónicas, luego les están diciendo por ahí. Buenos días, Mariana. Hola, buenos días, Ingrid y Ernesto y todos, todas, todes. Y qué bueno que Ingrid acepta nuestras invitaciones siempre porque es muy necesaria su voz. Sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Pues Mariana e Ingrid, si quieren, vamos entrando en materia y me gustaría iniciar con el tema que habías propuesto, Mariana, que me parece importante. Ayer estuvimos pasando también algunas imágenes sobre lo que está sucediendo con las universidades de los Estados Unidos y ahora se van incorporando también las de París. Parece ser que también en Alemania empiezan a generar también protestas, empiezan a arreciar contra el genocidio israelí, contra el pueblo palestino. Y pues estos países democráticos, pues parece ser que ni los países ni las universidades pues están cercanas a eso. ¿Qué decir al respecto, Mariana? Pues sí, bueno, de pronto con todo el tema de las campañas y la elección aquí en México, se nos pasa de lado todo lo que está sucediendo del otro lado del país y bueno, también aquí en nuestros vecinos del norte y las movilizaciones que no cesan en todo el mundo, ¿no? Incluso pues aquí en México tenemos movilizaciones permanentes en apoyo al pueblo palestino y exigiendo el alto al genocidio. Y pues dentro de estas movilizaciones, evidentemente el sector estudiantil es uno de los que siempre se organiza, se solidariza. Y bueno, a mí me parecía interesante también un poco hablar, ya lo que mencionabas de este Estados Unidos que en nombre de la libertad de expresión y la democracia se la pasa invadiendo territorios y declarando guerras, y cómo pues vemos también esas posturas expresadas en el modo de respuesta ante la organización estudiantil. Otra cosa que también me parece importante recalcar es que las protestas que empezaron a gestarse en las últimas semanas en Estados Unidos dentro de las universidades tienen dentro de sus demandas
que las universidades dejen de financiar al Estado israelí, ¿no? A través de las inversiones que las escuelas privadas en Estados Unidos tienen en empresas vinculadas a Israel o que apoyan al Estado, entre comillas, genocida de Israel, y que tiene que ver con esta campaña de boicot, desinversión y sanciones, que a veces mucha gente dice, ay, pero no consumir en ciertas empresas como persona individual, ¿qué va a lograr? Bueno, es que son propuestas que se deben hacer de manera articulada, como lo que se está haciendo en las universidades de Estados Unidos, y que además también abre una discusión y una crítica ante la privatización de la escuela en Estados Unidos y bueno, en el mundo, y cómo el dinero, ¿no?, que pagan la clase trabajadora de Estados Unidos para dar estudio a los hijos, ¿no? A las personas de ese país, pues se destina a inversiones en empresas como las que ya mencioné, que apoyan a Israel, ¿no? Y que entonces, pues ahí se abriría otra discusión interesante sobre hacia dónde se ve el dinero de las personas trabajadoras en Estados Unidos, que incluso se endeudan de por vida, para qué está destinado ¿no? Como ya pues se ha visto, ¿no? También el video que se está mostrando, pues la respuesta de las universidades en primera instancia ha sido a frenar los campamentos que se han instalado de estudiantes en diferentes universidades. Columbia es uno de los epicentros de estas movilizaciones, pero pues ha habido en Berkeley, en Texas, en Harvard, en Yale, ¿no? En universidades muy prestigiosas, y que a veces tampoco, pues por esta postura antiimperialista, quizá a veces, ¿no?, que de pronto es demasiado homogenizante, se nos olvida que en Estados Unidos vive un pueblo organizado, ¿no? Que este pueblo organizado se ha expresado a lo largo de la historia y, por ejemplo, pues no es algo que surja de la nada, ¿no? Estas movilizaciones que estamos viendo actualmente, sino que incluso viene de discusiones que se dieron alrededor del asesinato de George Floyd, ¿no? El surgimiento de este movimiento de Black Lives Matter, ¿no? Todo esto que viene gestándose y que a veces es un poco silenciado, ¿no? O sea, vemos el otro lado de Estados Unidos más bien centrándonos en las políticas del Estado, ¿no? Del Estado imperialista. Algo que está siendo bastante, pues, complicado con respecto a los estudiantes movilizados es que, bueno, las universidades están diciendo no se pueden instalar campamentos a pesar de que tienen dentro de sus, pues, principios como escuelas el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Y entonces empiezan a pues decirles que les van a poner sanciones, ¿no? Sanciones que puede ser expulsarlos de las escuelas. Para un estudiante de Estados Unidos en estas escuelas, la expulsión de la misma implica la pérdida de la vivienda, ¿no? La pérdida de la atención médica, e incluso está en riesgo su visado, ¿no? Si son estudiantes extranjeros. Algunos dentro de estas protestas y movilizaciones han sido arrestados, se han retirado cargos, pero cuando regresan a la escuela resulta que ya fueron expulsados, ¿no? Y entonces se encuentran en esta situación de vulnerabilidad porque en cualquier momento pueden ser expulsados incluso de Estados Unidos. Entonces, también ahí hay un tema importante que discutir y que poner sobre la mesa, ¿no? Sobre las implicaciones de la protesta en un estado, ¿no? Democrático, de primer mundo, del sueño americano, lo que podría implicar para un estudiante la organización y movilización en contra de un genocidio que estamos viendo. Y eso como primeros puntos para discutir. Gracias, gracias, Mariana. Ingrid, pues qué decir, estas universidades, y ciertamente, ¿no? Se habla luego de la hegemonía de los Estados Unidos, pero hay un pueblo también, hay un pueblo que se organiza, que lucha, una comunidad estudiantil, y lo que ha llamado mucho la atención también, Ingrid, es que hace mucho que no se veía una articulación interuniversitaria, que nos parece por demás importante y que además está generando pues una especie de metástasis, se empieza a contagiar y más universidades poco a poco se van sumando, es decir, en lugar
de que los aplaquen, pues va increciendo la protesta. ¿Qué decía al respecto? Muy buena la mirada que nos pone Mariana respecto a este tema y la necesidad de hablar sobre esto, porque es algo que está ocurriendo y que no sabemos dónde va a terminar o no sabemos en qué va a derivar. Esto podría ser algo muy grande. Hemos visto ya en otros episodios históricos de la humanidad que cuando se excede, digamos, en la represión, en el genocidio, en la masacre, el pueblo organizado sí le pone, ¿no?, un freno a estos gobiernos, y lo vimos, por ejemplo, en el caso de Vietnam en Estados Unidos. Yo siento que se está replicando algo bien similar. Mucha gente intenta incluso poner como la imagen de las universidades o de los jóvenes en la época de Vietnam y ahora los jóvenes que sería como el genocidio de Palestina. Y claro, hay algunos paralelismos bien interesantes en el sentido de que pensábamos, y yo creo que esa es como una sorpresa que hemos tenido la mayoría de las personas que vemos esto desde afuera, pensábamos que estas nuevas generaciones, y hay una cosa ahí respecto a las nuevas generaciones, no tenían, digamos, no estaban politizadas o no tenían esa potencia política de darse cuenta y de responder a ciertos actos autoritarios o a ciertas injusticias del mundo, ¿no? Siempre se desdeña mucho a lo que se llaman los centennials, que son los jóvenes, digamos, que hoy en día tienen, ¿qué?, 20 años, y se dice, no, es que ellos están ahí que en las redes sociales, que en TikTok, que no se dan cuenta de nada. Y bueno, no, les cuento que están sumamente, tienen más claridad que las generaciones que los preceden. Entonces es bien interesante lo que está ocurriendo, porque efectivamente es un movimiento de una generación que estaba siendo vista como una generación muy poco política o que no les importaban mucho los procesos. Y por supuesto que no les interesan los procesos porque efectivamente la democracia liberal está en cuestionamiento, está en cuestión el modelo, ¿no? Y yo creo que esto sirve mucho también para que corramos ese velo de la creencia de que estos países occidentales, que son los imperios occidentales, son democracias liberales, porque en realidad no lo son. En realidad tienen forma de democracia, hacen como que votan, etcétera, pero a la larga son gobiernos autoritarios. Díganme ustedes si les parece normal que en una democracia liberal no se permita que los jóvenes acampen en una universidad para hacer una protesta. Eso debiera ser como la base de una democracia liberal, ¿no? El derecho a la libertad de expresión, de manifestarse, de protestar. Y resulta que no, pues resulta que no les gusta a estos poderes fácticos que manejan Estados Unidos, que son sionistas, porque Estados Unidos está tomado por los sionistas desde su base, desde su raíz, en todos los aspectos económicos y políticos. No les gusta, entonces, ¿qué es lo que hacen? Mandan militares, mandan policía militar, Guardia Nacional a reprimir, a tomar preso a los jóvenes, y las imágenes que uno ve son esas imágenes que Estados Unidos siempre condena. Entonces es una cosa bastante curiosa, porque mucha gente se reía y decía, oye, ¿dónde en China es esto? ¿O esto está pasando dónde? ¿En Cuba? Porque, claro, generalmente Estados Unidos, como se erige como una especie de juez mundial de lo que está bien y de lo que está mal, ese ha sido su juego toda la vida, siempre ha condenado cualquier deriva semi-autoritaria en cualquier país. Resulta que ellos, en su propia casa, la forma de actuar y de reaccionar es todo lo contrario a cualquier tipo de democracia liberal de que se pudiera hablar, ¿no? Porque democracia liberal igual libertad. Y aquí estamos viendo totalmente coartado eso. Y me parece sumamente interesante cómo se corre el velo de lo que realmente es Estados Unidos. Estados Unidos es un país sionista. El sionismo como ideología económica, como ideología militar, como ideología, digamos, represiva, está instalada en el corazón de Estados Unidos. Están en el corazón que los jóvenes lo que están haciendo es manifestarse porque sus universidades reciben fondos de empresas que financian el genocidio. Y de ahí viene, digamos, ese malestar, y precisamente donde parte todo, que es Colombia, los jóvenes están diciendo no queremos recibir más fondos de empresas que están vinculadas a un genocidio. Y después uno, si se fija bien, por ejemplo, ahí circula ahí en Twitter, ¿no? Imágenes donde aparecen, bueno, toda la gente que es parte del gobierno de Biden, y el 98% son personas sionistas, incluyendo a Blinken y a toda esa maraña de personas espantosas que hay en ese gobierno demócrata, donde además la contraparte son los republicanos, que son igual de sionistas y igual de espantosos. Entonces yo siento que Estados Unidos está en un momento de quiebre profundo, interno, donde las alternativas que están surgiendo, que son
Alien versus Depredador, Biden y Trump, o sea que no hay, digamos, aquí una salida, está llevando a los jóvenes a realmente marchar por yo encuentro que es como por el genocidio, pero también en una cuestión interna que tiene que ver con un total desencanto de la política interior de Estados Unidos, de este imperio decadente que cada día cae más porque los chinos van ganando esa batalla y la van a ganar, igual que los BRICS, y Estados Unidos se hunde. Yo lo digo con cara de felicidad porque sí me gusta ver eso, pero ese hundimiento también lleva estas crisis donde lo que vemos es un sistema interno político sumamente autoritario, sumamente, digamos, decadente, donde hay dos señores que tienen como 80 años cada uno, que además van por reelecciones, porque ¿de dónde está esta democracia liberal donde la gente se reelige permanentemente, como en Estados Unidos? Y que ninguno de los dos le va a dar soluciones a esta generación nueva, joven, que está buscando y pidiendo otra cosa. Entonces me parece súper interesante, importante hablar de esto. Hay que seguir observando, esto es un efecto en cadena. Cada día se unen más universidades, salió de Estados Unidos, ahora están en Europa, donde hay otros países con otros gobiernos sumamente represivos, como Francia, como Alemania, que la verdad parece la Alemania nazi, si me preguntan, porque ahí sí la represión está súper hardcore. Otros que se las dan de demócratas liberales y que atacan a China y que atacan a Rusia, porque ahí están los totalitarios. Y bueno, yo les digo, vean los videos de cómo reprimen a sus jóvenes los alemanes y los franceses. Así que nada, yo creo que se está corriendo el velo del mundo, como decía Mariana, estamos viendo la realidad del eje occidental, donde la democracia liberal se la pasa por el arco del triunfo hace muchos años, estos gobiernos no son democráticos, y claro, uno les toca sus intereses y salen los militares, pues como siempre. Así que bueno, ahí lo dejo. Gracias, gracias, Ingrid. Bueno, no vaya usted a pensar que ando yo molestando a Mariana con este tipo de preguntas que le voy a hacer. Es como dice el clásico en las mañaneras, con todo respeto, pero no, esta parte que menciona Ingrid, Mariana, están también en un proceso electoral y están viendo lo que está haciendo Biden, que siguen autorizando presupuestos para Ucrania, para armamento de Ucrania, para armamento de Israel, que vetan cuando hay una solicitud de presidente de Naciones Unidas de un cese al fuego inmediato y el propio Estados Unidos se confabula más allá de los matices que luego quiera manejar, finalmente siguen avalando y auspiciando este genocidio contra el pueblo palestino. Pero luego volteas al otro lado y está Donald Trump. Y dices, joder, ¿no? Y acá de pronto estamos que si el plan C o que luego tienes candidatos que dices, hey, ¿cómo quieres que yo vote por ese candidato o esa candidata? Eso no va, ¿no? Y es otra vez como endosarle a la ciudadanía, por ejemplo, en este caso, en los Estados Unidos, pues, ¿qué hacer frente a escenarios de esa naturaleza y a qué nos está interpelando esta clase política en los Estados Unidos, en México, cuando hay este tipo de decisiones e imposiciones desde arriba? Mariana. Pues sí, o sea, es que también eso nos hace reflexionar sobre las posturas que tenemos acá en México, ¿no? Por un lado, sí ha habido, o sea, esta reacción en cadena de la que hablaba Ingrid en las universidades. La otra vez estuvo acá Silvana Rabinovich, ¿no? Hablando de la organización que se está haciendo entre académicos, académicas, profesores, estudiantes de la universidad de la UNAM, pero que también está convocando a otras universidades a la movilización y que justamente la solicitud sí es por una postura, ¿no? Que se haga desde las universidades, pero también haciendo un cuestionamiento sobre la postura del gobierno, ¿no? De por qué México no se ha posicionado de una manera más contundente ante un genocidio. Es que esa crisis de la que estamos observando en Estados Unidos, crisis imperialista, pues es también la crisis que estamos viviendo a nivel internacional de lo que ha generado el capitalismo, ¿no? El neoliberalismo, eh, expresado en que podemos ver, atender un genocidio televisado y
que nos dé miedo posicionarnos en contra de ello por cualquier tipo de sanción o tensión que se pueda ahí incrementar con nuestro vecino del norte, Estados Unidos, ¿no? O sea, casi siempre esa es la respuesta de muchas personas, ¿no? Ah, bueno, es que México no se puede posicionar así de una manera tan abierta porque tiene a Estados Unidos al lado, ¿no? Y porque pues hay cosas ahí en Israel, ¿no? Gente que está ahí escondida y que nos conviene mantener una situación de cordialidad para ver si nos los devuelven, para ver si los traen y podemos juzgarlo. En realidad lo que hemos visto que de todas formas, aunque no nos posicionemos de manera contundente, pues Israel no nos está cediendo paso para entregarnos a la gente que está ahí escondida, ¿no? Huyendo de la justicia. Estados Unidos de cualquier forma nos agarra y nos mete sanciones y pues toma decisiones también sobre nuestras vidas a pesar de que no nos posicionemos abiertamente, ¿no? Entonces ahí realmente el juego es una discusión que no, o sea, es como el perro que se muerde la cola, ¿no? Eh, Creo que, pues sí, es también labor del empuje del pueblo organizado, ¿no? De las organizaciones de izquierda, de las organizaciones que se han mantenido permanentemente en las calles y que han crecido mucho en nuestro país, pues seguir denunciando y seguir, pues sí, presionando a diferentes instituciones en nuestro país, incluido pues los gobiernos, para posicionarse, ¿no? Pero pues no basta, como ya hemos visto, con una simple declaratoria, aunque es bastante importante, pero también habría que ver, ¿no? Qué tipo de vínculos tenemos con Israel en materia económica, ¿no? Porque justamente las crisis que estamos viviendo, ¿no? O sea, esta crisis imperialista lo que hace es generar, o sea, la guerra es generada también por este modelo económico, ¿no? O sea, es esta economía de la guerra que también alguna vez aquí se discutía en una de estas mesas, eh, y cómo, pues, eh, por ejemplo, empresas cementeras, ¿no? Están ahí, en Israel, ¿no? Ayudando, financiando a la guerra, financiando al genocidio, ¿no? Entonces también por allí estar viendo qué tipo de dinero se va de México, qué tipo de acuerdos comerciales hay entre México, entre Israel, que pueden seguir alimentando esta economía de guerra. Y bueno, por el otro lado, sí, pues es muy interesante esto que mencionaba Ingrid, ¿no? Cómo vemos estos videos y si los estuviéramos viendo aquí en México o en Bolivia o en Venezuela o en Cuba, sería, no, o sea, ¿cómo es posible? Estados Unidos tiene que ir a salvar al mundo a esos países y entonces, bajo las banderas de la democracia y la libertad de expresión, ir a intervenir, a tomar los países, ¿no? Y hacer de sus economías, pues apropiárselas, ¿no? Subordinarlas a sus intereses imperialistas. Y además, pues vemos cómo en México también se ha desplegado esa campaña de la democracia está en riesgo, ¿no? La democracia con el gobierno de Obrador y la democracia con la Cuarta Transformación está en riesgo. Y es una campaña financiada desde Estados Unidos, ¿no? Desde Washington, desde sectores empresariales muy poderosos en el mundo. eh, Porque sí, si bien no hay un posicionamiento contundente, pues lo cierto es que sí, pues se ha, digamos, ampliado el nivel de regulación sobre ciertas empresas y sobre ciertas políticas neoliberales que antes pues tenían la puerta abierta y que no conviene a estas economías en crisis, en decadencia como la de Estados Unidos y sus socios comerciales, ¿no? Entonces, como esas dos partes, una que sí es necesario seguir impulsando y empujando para que nuestro gobierno y diferentes instituciones se posicionen y tomen cartas sobre el asunto. Y la otra es, pues, tampoco caer en estas campañas de la democracia liberal de Estados Unidos, que en realidad, pues, no existe, ¿no? No es tal, no hay ningún tipo de participación. En el momento en el que tocas intereses profundos, pues, ya, golpe de Estado, sanciones económicas, campañas sucias, etcétera, etcétera. Ya, gracias, Mariana. Me quedo pensando, Ingrid, en la comunidad estudiantil y la comunidad académica en los Estados Unidos y evidentemente, pues pongo el espejo y digo,
y la comunidad estudiantil en México y la comunidad de la academia en México, ¿en dónde está? Eh, por ejemplo, hemos visto precisamente esto que retomaba ahorita Mariana con Silvana Rabinovich, que también la hemos entrevistado por acá, sobre cómo se han ido organizando algún grupo de académicas, académicos en protesta contra Israel y en solidaridad con el pueblo palestino. Pero seguimos estando, pero lejísimos, lejísimos de una actividad mucho más fuerte en términos de esa conciencia social y política, sea con el tema de Palestina o sea con el tema de las desaparecidas y los desaparecidos aquí en México, por ejemplo, que también pues ha costado muchísimo que las comunidades estudiantiles y académicas se sumen, se unan a esta situación. ¿Qué decía al respecto? No sé si se coincide, como por ejemplo pasa en algunos países, sea de Sudamérica, o sea de América, de México, Estados Unidos, que si gana el partido de izquierda o demócrata, se aletarga un poco en los movimientos o no. ¿Qué decir? ¿Cuál es tu percepción aquí en México sobre esto, Indrucha? Bueno, no estamos mejor aquí en México en términos de solidaridad internacional porque efectivamente las marchas por Palestina han sido, digamos, no así masivas como debieran ser, ¿no? Ante el horror que uno observa a diario en Internet de niños masacrados y imágenes que yo creo que son las peores que me ha tocado ver en mi vida, la verdad. Y eso que yo estudio paramilitarismo, imagínense. Pero creo que las imágenes de Gaza realmente son espantosas. Y llama la atención cómo los pueblos sí están anestesiados. Pues yo siento que de alguna manera México tiene una particularidad, que es que ha convivido con una violencia muy exacerbada desde hace muchos años, donde además la exposición de cuerpos o la exposición de imágenes, gore o sangrientas, es algo del diario vivir, están los medios, están los periódicos, uno va a comprar un periódico y ahí están los muertos como que fuera, ¿no? Y con una banalidad tremenda. Pero esa sobreexposición o exceso de imágenes sangrientas, exceso de imágenes de la violencia, claro que termina por anestesiar a las personas, o sea, ese es como el fenómeno típico. Entonces, me parece lógico o me parece que tiene sentido el hecho de que no haya un gran escándalo nacional respecto de un genocidio, si no lo hay por los más de 100.000 desaparecidos y si no lo hay por los masacrados de la guerra del narco y digamos, o sea, hay una anestesia general y como bien dices tú, Ernesto, o sea, no hay marchas por Palestina, pero tampoco hay marchas por nuestros desaparecidos y, o sea, son muy pocas, muy poca concentración de gente. Tampoco hay, digamos, yo diría que la marcha con más potencia política que hay en este país es la marcha feminista. Ese es el movimiento que sí tiene mucha potencia. En marzo fue la marcha más grande históricamente en la ciudad. Y en esa marcha, en ese contexto, hubo muchos contingentes por Palestina. Y eso a mí me pareció muy interesante porque salimos un poco de este feminismo neoliberal de me pasan solo cosas a mí y logramos establecer cierta solidaridad internacional, donde está bien, marchamos por las mujeres, pero en realidad estamos marchando por las mujeres de Palestina y por los hombres también de Palestina y por todos los niños que están siendo masacrados. Y ahí uno ve, claro, ahí hay potencia política, el movimiento feminista sí arrastra, sí convoca, sí llama a distintas, digamos, grupos de la población, no solo jóvenes estudiantes, sino que gente de todas las edades. Pero es cierto que todos los intentos que se han hecho desde las universidades para efectos de, digamos, estar en contra o posicionarse en contra del genocidio han sido con poca convocatoria, ¿no? Y no es culpa de los que organizan, sino que derechamente no hay ese interés. Me tocó ir a la UAM Xochimilco hace poco también para hacer una actividad por Palestina y claro, ahí tenían sus rollos internos, entonces al final no fueron los estudiantes porque no los convocaron. Bueno, ahí, ustedes saben que las universidades también nido de arañas, ¿no? Todas. Eh, cierra comillas, cierra paréntesis. Pero además de eso, claro, hay, por ejemplo, la UNAM están estos que se llaman académicos por Palestina, que son generalmente los que convocan a las marchas, ha sido, digamos, ellos son los grandes convocantes de casi todas las marchas que han habido en la ciudad. Pero cuando uno va a la marcha se da cuenta de que, claro, no hay la masividad que tendría que haber frente a una cuestión que es tan espantosa, ¿no? Y ahí es donde hay que volver a la idea de la solidaridad de los pueblos, pero no es culpa de las personas, ¿ah? Eso es lo que quiero yo dejar muy claro. Es un sistema económico, es un sistema
que nos rodea y que nos impulsa a pensar de manera individual, que se llama neoliberalismo, y que por mucho que hayamos decretado su muerte, está vivo. Entonces, el neoliberalismo no solamente es la economía, es la forma de pensar, es la forma de habitar el mundo. Y ese neoliberalismo lo que hace es desmantelar la lucha social y concebirnos de manera sumamente individual y no preocuparnos, digamos, por lo que está pasando en otro lado, en otro continente, porque tenemos nuestras propias preocupaciones. Es parte del sistema, es parte del modelo para que la gente no se organice y por lo tanto el modelo pueda perseverar. Entonces yo diría que esto que está ocurriendo en Estados Unidos es un despertar muy interesante. Puede pasar en México, puede perfectamente llegar la chispa acá y generar en las universidades un movimiento. Pero yo no culparía a las personas como tal, porque como les digo, yo creo que es una mezcla entre el exceso de imágenes violentas que siempre ha estado acá y además con un modelo que nos llama a no pensar de manera colectiva los asuntos, sino que pensarlos siempre desde el yo individual, ¿no? Ya, gracias, mi querida Ingrucha. Mariana, esta parte que decía ahorita Ingrid, dice, pues sí, adormece o anestesia la comunidad estudiantil o académica, está adormecida o anestesiada, y cuando pensamos en la violencia en México y estas imágenes brutales que incluso nosotros como medio hay muchos videos que nos han llegado y que no hay manera de pasarlos, ni siquiera poniendo la pantalla en negro, porque también los sonidos son impasables. eh, Se adormece, inhibe, atemoriza. ¿Qué sucede y qué pasa con la rebeldía de las y los estudiantes en las universidades? A ti, Mariana, que tengo perfectamente claro que te toca ir a zonas rurales, a ciudades, a otras entidades federativas, no solamente aquí en la Ciudad de México, universidades, etcétera. ¿Cuál es la percepción que tienes con respecto de la comunidad estudiantil y la comunidad académica, pues en estas faltas de solidaridad en situaciones como la de Palestina o el tema de desaparición de personas acá en México? A mí me parece fundamental lo que menciona Ingrid, de que no es culpa de las personas la inacción a veces, ¿no? O sea, la inacción como respuesta ante lo que vemos, el genocidio, las desapariciones, la violencia, los feminicidios, ¿no? Todo esto es resultado justamente de cómo se conforma la subjetividad dentro del neoliberalismo, ¿no? Es decir, no solo hay un impedimento, o sea, un velo para que nosotros y nosotras podamos dar lectura a este tipo de procesos, ¿no? El genocidio en Gaza y los posicionamientos deben llegar a conclusiones de, pues, es de carácter antiimperialistas, ¿no? Incluso anticapitalistas. Por eso el feminismo ha logrado convocar a muchas más personas por la crítica que está planteando desde una perspectiva de clase, de género, ¿no? Y no nada más como quedarnos en el punto de, ay, podría sucedernos a nosotros, o ay, solidaridad nada más en un sentido humano, ¿no? Sino que pues hay que llevar la crítica a las razones de este genocidio, ¿no? O sea, lo que trata de justificar por debajo el genocidio. Pero por el otro lado, además de no poder acceder de manera tan directa a estas lecturas, pues también hay un proceso de disciplinamiento, ¿no? O sea, esa violencia que hemos vivido también ha sido una violencia en contra de los y las estudiantes en nuestro país, ¿no? Y casos muy recientes, Ayotzinapa, o sea, ese es un ejemplo que se da al resto de los estudiantes. No se organicen, no se movilicen, no empiecen a generar posturas más críticas, porque nuestra respuesta puede ser de muchas formas, ¿no? Te expulso de la escuela, te quito espacios, ¿no? Te pongo sanciones. Si ya sigues tratando de organizarte y movilizarte, pues te reprimo, te desaparezco, te encarcelo, te asesino, ¿no? Y eso es algo que hemos visto en la historia de nuestro país todo el tiempo, ¿no? El disciplinamiento a través de la violencia para impedir que la organización popular siga avanzando. Y eso genera, pues, que, por ejemplo, muchas personas no quieran salir a las calles a marchar, ¿no? Porque hay una marca de una memoria histórica que te dice, puede ser peligroso, ¿no? Puedo poner mi vida en riesgo si salgo a marchar, ¿no?
porque además también está esta postura de criminalizar la protesta, ¿no? En Estados Unidos lo que ahorita están diciendo es, son terroristas, ¿no? O sea, estudiantes movilizados exigiendo el alto al genocidio, ahora son nombrados terroristas, ¿no? Criminales, ¿no? Los encarcelan. Y en México pasa exactamente lo mismo, ¿no? Hay una criminalización ante las personas que se movilizan y protestan, ¿no? Por eso también a veces causa tanto descontento en la sociedad, ¿no? Que hagamos plantones, que cerremos calles, porque también se pone por encima una cuestión individual de, no voy a poder llegar a mi trabajo porque estos revoltosos cerraron la calle, ¿no? Y es como, bueno, si no llegas a tu trabajo y te descuentan el salario, pues tendrías que sumarte a estas protestas, porque justamente es lo que estamos criticando, ¿no? O sea, un modelo económico basado en la explotación y la negación de nuestras vidas. Entonces, creo que pensar que no es culpa de las personas que no logremos articular un movimiento de masas es bien importante para entonces, pues, plantear propuestas de, bueno, qué hay que discutir primero, ¿no? Qué tipo de protocolos de seguridad hay que seguir organizando, ¿no? O sea, cómo desmantelamos toda esa subjetividad generada en el neoliberalismo para permitir que nuestras posturas salgan de lo individual, pero que además pues salgan a las calles también y se articulen con otros, ¿no? Sin dejando de lado o sobrepasando esa huella de disciplinamiento a través de la violencia que se expresa de muchas maneras y como sabemos, o sea, es lo que decía Ingrid hace rato, ¿no? Pues no quieres, pues te lanzo a los militares a las escuelas para que te detengas, ¿no? O sea, en la respuesta para defender ciertos intereses, y eso no debe olvidársenos nunca, siempre va a ser, o sea, te mato, ¿no? Te mato. Si no te detienes, te voy a matar y si no te detienes, te voy a desaparecer y ejemplos me bastan, me sobran para que tú lo entiendas, ¿no? Y bueno, eso también acompañado de publicidad o de propaganda de derecha, pues que se despliega en los medios de comunicación, ¿no? En las películas, en todo este aparato ideológico que se construye para permitir pues la permanencia de un modelo político-económico, ¿no? Y ahora hay otro punto que también me parece importante, que luego se nombra, ¿no? Nombramos como la borrachera obradorista, que tiene que ver con que sí muchas personas que están en el movimiento, pues vienen de años de lucha y de movilización en las calles, ¿no? Entonces, hay un agotamiento, por supuesto, y necesitamos un tiempo para estar tranquilos, pero lo cierto es que también hay que hacer balance sobre qué implica tener un gobierno progresista, y cómo la organización popular pues debe mantenerse ahí presionando, ¿no? Porque se cede las decisiones al gobierno y se espera que pues como es buena onda y tiene cierto programa, nos va a hacer caso y no necesariamente es así, ¿no? Entonces también ahí las bases morenistas pues hay que despertarnos, ¿no? Agitarnos porque se nos está yendo de las manos. Ya, gracias, Mariana. Nos vamos a pasar también al tema del postdebate, pero leo algunos de los comentarios. Dice Irma Fuentes Robles, bien anotado, Ingrid, en México los jóvenes están anestesiados. Lo vimos en la UAM, Xochimilco, pasando de largo. Bueno, la UAM tiene una actividad también estudiantil bastante buena y muy poderosa, particularmente el movimiento también de mujeres que hay ahí que se organizaron y que lograron un paro y hubo muchos avances, pero bueno, pues hay de todo en la viña de la Virgencita Morena y Rebelde. Y bueno, no falta el comentario Machín Roque Artemio Gallegos, que dice pues que marchen las feministas por causas ajenas a las suyas. Bueno, hay Mayanín Jiménez, en las marchas pro-palestinas casi no las cubren los medios y las marchas feministas son desprestigiadas por los medios que las cubren. Anticristo vegetariano, me parece que la UNAM está muy derechizada y acomodada por la cantidad de filtros y selecciones que ha impuesto para entrar ahí. Irais Olmedo, Ingrid, con respeto, confundes individualismo con egoísmo. El egoísmo es una actitud afectada porque la mayoría de nuestras reflexiones son individuales.
Arbeniem, debería estar la universidad, deberían estar en la universidad para ver el nivel de represión actual que hay, más allá de juzgar a los estudiantes por su pasividad. No los estamos juzgando, precisamente lo acaban de decir las compañeras. Yulu, creo que el cristianismo sionista afecta mucho las marchas en apoyo a Palestina, anticristo, vegetariano. Otra cosa, siento que los universitarios ya se compraron el discurso de ya logré tener estudios, puedo conseguir trabajo, ya se me arregló la vida. Marco Alvarado, aquí están nuestros estudiantes, están muy metidos en su pensamiento individual. Ojalá en la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, se manifiesten. Este genocidio es intolerable. Eh, en fin, son parte de los comentarios que hay de la audiencia. Yo pasaría al siguiente tema que tiene que ver ya con el segundo debate, mi querida Inducha, y yo lo plantearía también, pues desde el punto de que, bueno, ya hemos criticado y todos nos hemos quejado de los formatos de los debates, sino me detendría también por ejemplo, un personaje como Xóchitl Gálvez, y más allá de que ayer estábamos presentando que utilizó el mismo método que utilizó Santiago Taboada en el debate de la Ciudad de México. Todas las acusaciones que hizo contra Claudia Sheinbaum, todas verificadas oficialmente, todas eran mentiras. Es exactamente actuó igual. Pero después uno la ve en este tipo de videos que te voy a pedir, Leonardo. Tenemos un video que dices tú, por favor, que alguien haga algo por esta mujer. Se llama Xóchitl, el poder de la mente. Vamos a verla y regresamos a comentarlo. Después del debate de anoche, y vamos a hablar un poco sobre lo que pasó con el postdebate. Déjenme tomar un poco de agua para... primero les voy a contar qué pasó ayer. Híjole, toda la presión del mundo. Yo sé que muchos chavos están conectados y todo el mundo te da consejos. Todo el mundo te dice qué hacer, cómo hacerlo. Unos, párale una madrina. Otros, no, queremos oír puras propuestas. No está fácil tener encima todo el país, o sea, es la candidatura presidencial, o sea, no es la delegación Miguel Hidalgo. En el pasado debate llevaba tanta información, quería hablar de salud, de educación, había estudiado demasiado, y luego con las preguntas, no hubo bolsa de tiempo, no pude. Entonces creo que aprendí, y esto, chavos, es algo muy importante. Uno tiene que aprender, te tienes que levantar. Acepté, por ejemplo, algo muy chistoso, que es hacer ejercicios de respiración. Hay un cuate que era calvo, completamente calvo, y que descubrió en la respiración toda una técnica, y en el agua fría, se mete en hielo. Entonces me empezó a decir, te bañes con agua fría temprano, no uses agua caliente, y me empezó a dar unas técnicas de respiración, y así, respiras, y luego retienes. Empecé reteniendo 30 segundos, y luego 40 segundos, y luego 1:20, 2:40, y ya sí, lo que he logrado es 3 minutos, y yo misma no lo creo. Y eso habla del poder de tu mente. Bueno, no sé si me explico, pero es que me sigue pareciendo dramático escuchar a esta mujer en una reflexión de un debate presidencial, salir con una reflexión de esta naturaleza, y que finalmente, pues, ¿cuál es
el nivel que se está mostrando para quien querría gobernar nuestro país en un momento tan complicado. Mi querida Ingrucha, ¿qué decía al respecto? Hoy me explotó la cabeza con la autoayuda de Xochitl, la verdad, así como acaba de descubrir que la respiración sigue para calmarse. A la tierna edad de, es como, amiga, eso lo sabemos todos, eso lo sabemos todos. Para eso sirve el tema de la respiración. Dios mío, eres candidata presidencial y no lo sabías. Ah, ya. Xochitl inventando la rueda o descubriendo el hilo negro, es lo que vemos por una parte. Y por otra, el debate, bueno, es bien interesante lo que uno puede sacar el limpio del debate, porque sí, la crítica a los formatos ha sido como el gran tema, ¿no? Es decir, hay que empezar a pensar respecto del origen, de la razón de un debate, de para qué están, de qué se logra con eso, porque la verdad es que si uno los ve desde afuera, dice, esto no aporta absolutamente en nada a afianzar o no la candidatura de alguien o a entender o no el proyecto de alguien, porque son pocos minutos, la gente tira un montón de propuestas así como a lo metralleta, uno no alcanza ni siquiera a entender porque no hay un desarrollo de cada proyecto, son ideas nomás, no, que el agua y que no sé qué, y el resto son peleas cruzadas, yo te dije, que tú me dijiste, que mira este cartel, que tú mientes, que no mientes, que Pinocho, que no Pinocho. Entonces, siento que hay una banalización y una superficialidad profunda en este asunto de los debates, donde en realidad ni siquiera sé cuál es el fin de esta cuestión. Y por mucho que el formato sea corto o el formato sea largo, porque lo cambiaron, es la misma cuestión que el debate anterior, solo que con más tiempo, ¿no? Y con un manejo pésimo de los tiempos, además, porque uno decía, bueno, pero esto le sobra tiempo a este, pero tampoco tiene nada más que decir, porque a Xochitl le sobraba un montón de tiempo, pero en realidad ella no tenía nada más que decir, por eso le sobraba tiempo. Ella como que empezaba a tirar eslóganes porque ya no quedaba más información. Entonces es una cuestión que realmente siento que hay que empezar a cuestionarse, bueno, ¿y esto como para qué? Entonces yo siento de alguna manera que como ya la elección, digamos, federal o de la candidatura presidencial está muy claro que hay una distancia que es irremontable a estas alturas, va quedando muy poquito para la elección, estos debates ya están siendo utilizados con otros fines. Mucha gente dijo, y estoy de acuerdo, en que fue muy desarticulado. Es decir, es como tres personas hablando de tres temas diferentes. Como nadie se escuchaba y cada uno hablaba de cosas que no tenían nada que ver con la otra. Y yo pienso, y esta es mi opinión personal, y me estoy basando en una idea que tiró Carla Escoffier, que bueno, a mí me cae muy bien ella y además la encuentro bien brillante para muchas cosas. Ella dijo algo que a mí me hizo pensar y que ella dijo, miren, el debate solo se trata de crear insumos para los partidos. Son insumos, no es una cuestión realmente que tenga un objetivo de plantear proyectos, ¿no? Y yo me quedé pensando en la idea de los insumos, claro. Lo que tú digas en el debate te va a servir después como publicidad o para instalar ciertas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué insumos? Esto fue mi reflexión. Bueno, ¿qué insumos está sacando cada partido del debate? Entonces, si uno ve el debate, cada uno estaba como en temas diferentes. Por eso yo decía, es la desarticulación absoluta, ¿no? Cada uno hablaba en distintos idiomas. Maines hablaba de MC, de Samuel y de Nuevo León. Eso hablaba todo el tiempo. O sea, Nuevo León como el paraíso terrenal. Xochitl habló de la Ciudad de México. Y aquí les pongo un gran asterisco porque esto es lo que hay que fijarse. Xochitl habló de la Ciudad de México, habló del agua de la Ciudad de México, es más, llevó un tarro de agua de la alcaldía de Iztapalapa, o sea, de todos los lugares de la Ciudad de México. Miren ustedes qué casualidad, que justo el agua que ella lleva es de Iztapalapa, ¡oh! ¿No? Entonces Xochitl se centró mucho en la Ciudad de México. Y por su parte, Claudia Sheinbaum habló mucho de la transformación, del proyecto, ¿no? Como una cosa muy macro, de la transformación, de lo que se logró en el gobierno. Es decir, este es mi resumen. Yo pienso que Maines sabe que está totalmente perdido, pero está tratando de reforzar a Samuel, a Mariana sobre todo, que no tiene nada muy concreto allá en Nuevo León, y está tratando de reforzar a MC para no perder el registro, porque MC, esa es su situación jurídica, no morir. Por otra parte, Xochitl está haciendo lo mismo que está haciendo el PRIAN, es decir, toda la concentración de fuerzas está en la Ciudad de México. Ellos ya dan por perdida la elección presidencial, pero no dan por perdida la elección aquí en la ciudad.
porque efectivamente los números no son como los números federales. Tenemos números que son bastante más complejos, brechas que se han ido acercando entre sí, y por lo tanto toda la maquinaria del PRIAN está puesta en Santiago Taboada, cosa que me parece tremendamente peligrosa. Y siento que Xochitl fue a reforzar esa idea, y por eso el agua de Iztapalapa y la payasada. Y por el otro lado, Sheinbaum va a apuntalar el plan C, y por eso también va a hablar de la transformación, de los proyectos, ¿verdad? Como una cuestión muy, muy macro. También creo que tiene que ver con la respuesta a que en el debate pasado no mencionó mucho a López Obrador y eso le dijeron que ahora tenía que hacerlo, entonces lo hizo. Ya, también tiene que ver con eso. Pero yo siento que cada uno tenía como objetivos diferentes, ¿no? ¿Qué me faltó? Me faltó claramente un apoyo a Clara, de Sheinbaum de manera radical, fuerte, profunda, por el hecho de que la ciudad todavía no está asegurada. Y creo que no se están dando cuenta, y aquí es mi crítica a Morena, aunque lleve el color, no se están dando cuenta la dirigencia y específicamente el grupo de Claudia Sheinbaum de que si en esta ciudad gana Santiago Taboada, gobernar va a ser súper difícil. Y además no solo eso, le van a dar oxígeno al PAN para que Taboada pueda ser un candidato para el 2030. Entonces, me parece peligroso. Y por último, así como muy cortito, creo también que los temas que se abordan tienen que ver con presentar un poco los proyectos económicos. Tenemos Xochitl con el neoliberalismo descarnado, que hay que preguntarle a los empresarios si nos quieren dar 40 horas o no. ¡Pum! Tenemos a Maynes con su neoliberalismo progresista, progre, pero viva el nearshoring y viva los capitales extranjeros. Y tenemos a Sheinbaum con el estativo, o sea, el desarrollismo estatal clásico, que es lo mismo de López Obrador. Ninguno de los tres presenta proyectos económicos que no sean tremendamente predatorios, ninguno de los tres presenta alternativas, digamos, de recursos naturales y de medio ambiente que sean viables y que sean, digamos, transformadores de la situación actual. Los tres más o menos se mantienen dentro del formato, solo que cada uno con sus propias, digamos, sus propias puntualizaciones. Lo dejo ahí para no exceder. Ya, gracias, mi querida Ingrucha. Pues también, Mariana, mismo planteamiento, misma pregunta, ¿qué decir al respecto? Pues sí, este asunto incluso de Xochitl de te regalo mi tiempo para que respondas las preguntas que te estoy haciendo, es como el hecho de que regales tu tiempo, un tiempo tan reducido en un debate presidencial quiere decir que no tienes absolutamente nada que decir y entonces pues, o sea, te haces la astuta regalándole el tiempo a la otra cuando lo que eso implica es que no hay propuestas que tú quieras seguir enunciando, ¿no? Em, a mí este video que pusiste ahorita no lo conocía, pero es que también cada vez da más pena ajena escuchar y ver a la candidata de la derecha, ¿no? Y surge esta pregunta cada vez de manera más intensa. ¿Cuáles fueron las razones para elegirla a ella de tanta gente que tiene la derecha, ¿no? De tantos cuadros que sí han formado, mujeres, hombres, lo que sea. ¿Por qué razón elegir una candidata tan débil, ¿no? Tan incluso vulnerable, ¿no? O sea, con tantos puntos criticables, ¿no? Esto que está diciendo es que son demasiadas voces y es demasiada presión sobre mí, no es la alcaldía de Miguel Hidalgo, es la presidencia. Bueno, conociendo los perfiles, uno toma decisiones, ¿no? O sea, una coalición tan grande no puede darse el lujo de presentar una candidatura tan endeble para la presidencia en un momento como el que estamos viviendo, que podría ser un momento de vulnerabilidad para la continuidad de la cuarta transformación, ¿no? Con todo este rollo de, ay, Andrés Manuel se va, nadie lo va a poder reemplazar, pues tendría que ser un momento para que ellos apuntalaran a alguien muy fuerte, ¿no? O sea, ¿en qué momento tomaron esas decisiones y por qué? Eh, Esto del poder de la mente, pues tiene que ver con lo que decíamos hace rato de la subjetividad, ¿no? La individualización, ya no lo voy a hacer por impulsar un proyecto o porque me interesa este programa político de la derecha, sino porque yo puedo, ¿no? Y es este mismo eslogan de yo soy chingona, ¿yo? ¿No? Y es también incluso esta tergiversación de
la lucha de las mujeres, ¿no? Porque seguramente, y Xóchitl lo está tratando también de poner ahí sobre la mesa, ¿no? Como este pseudofeminismo blanco, burgués, ¿no? Que lo que quiere es mujeres chingonas como Xóchitl que sean voceras de empresarios, ¿no? Y que apuntalen programas extractivistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso también le cuestiona a Claudia, ¿no? Ay, pero tú estabas con este señor que hizo esto y fue tan corrupto y tal, y tú recibes órdenes de Andrés Manuel, ¿no? Y creo que ahí también la cuestión que habría que empezar a discutir, porque empezaron a salir muchos memes de a Xóchitl también la mandan puros hombres, ¿no? Y esta imagen que había, ¿no? De las dirigencias de los otros, de los partidos que le están impulsando, pues sobre de ella, ¿no? Y era como, ah, no, a Claudia, a ti te mandan más los hombres que a Claudia. Esa postura es incorrecta, ¿no? O sea, lo que habría que cuestionar es cuáles son los intereses a los que estás subordinada, ¿no? ¿Cuáles son los intereses que quieres impulsar desde tu programa de gobierno? Y es justamente lo que ya no podemos desvelar en un debate como el que vimos, ¿no? O sea, esto que no nos está sirviendo para mucho, porque en realidad cuando les hacen preguntas abiertas, ¿no? En el tema, por ejemplo, de las energías y la transición energética, hubo una pregunta expresa, ¿no? Participación o no del sector privado, sí, no, ¿cómo? ¿No? Obviamente Xóchitl es la única que dice, sí, que vivan los empresarios, porque yo también soy empresaria, y que venga toda, o sea, que ellos tomen las decisiones sobre si subimos el salario o no, sobre si damos derechos laborales o no, ¿no? Primero ellos, ¿no? Hasta salieron estos memes, ¿no? De, ay, alguien puede pensar en los empresarios, ¿no? Pues que ya nos da risa a quienes tenemos esta otra postura, ¿no? Pero pues ni Claudia ni Maines en realidad respondieron esa pregunta de una manera, clara, ¿no? Obviamente, ambos proyectos consideran importante la permanencia, ¿no? O el encuentro también del sector privado en estos temas tan importantes cuando estamos hablando de soberanía, por ejemplo, soberanía energética en un momento de crisis imperialista, ¿no? Donde es necesario que nosotros acá en nuestro país generemos ese tipo de servicios, ¿no? También de las mentiras que se dijo por parte de la candidata de la derecha, pues sí, o sea, por un lado saca un montón de mentiras, pero por el otro sí dice explícitamente cuál es su proyecto. A veces se dice que la derecha no tiene proyecto y claro que lo tiene, ¿no? O sea, su proyecto es continuar la agenda de subordinación ante el imperio estadounidense, ¿no? O sea, eso que ya conocimos, la agenda de privatizaciones. Y es lo que dijo Xóchitl de una manera muy explícita, ¿no? Y más bien ahí habría que ver, profundizar más y cuestionar más a la candidata de Morena, ¿no? A Claudia, eh, cómo se realizaría esta transición, por ejemplo, hablando de las energías, a Maines desvelarlo, ¿no? Porque en sus presentaciones Xóchitl dice, yo voy a ser la candidata de las clases medias, ¿no? Y ahí hay una advertencia para Morena, también Clara Brugada lo dijo en el debate anterior, ¿no? Entonces, a ver, Clara, si Xóchitl ya está diciendo que va a ser de las clases medias, tú recórrete a la izquierda, ¿no? Y habla del pueblo trabajador, ¿no? Este, Claudia dijo, el neoliberalismo está en crisis, pero a ver cuál es la propuesta para enfrentar esa crisis, ¿no? Y Maines, su presentación, o sea, todo lo progre, buena ondita que puede ser, pues se le cae la máscara porque dice el nearshoring, ¿no? Yo voy a hacer esto y tal, y dices, bueno, no que estás hablando de una agenda progresista, ¿para quién? ¿No? O sea, si lo que estás apuntalando es esta economía de traer empresas, ¿no? O sea, generar más espacios de desigualdad en nuestros territorios, permitir la entrada y el endeudamiento de nuestro país, ¿no? O sea, toda esta agenda que también ahí se desveló. Y bueno, eso. Gracias, gracias, Mariana. Para ir cerrando también, Ingrid, alguna vez lo medio comentamos con Fernando Buenabad, cuando estaba Fernando Buenabad. De hecho, creo que fue en su primer programa y ya no hubo chance luego de desarrollar más, pero hay un tuit de Rubén Luengas de el día 20, de ayer 29 de abril, que dice, ninguna de estas personas, y es la imagen del debate, es decir, Xóchitl, Claudia y Maines, ¿no?
Dice, ninguna de estas personas es voz, las tres son eco. Eco de una agenda dictada por el verdadero y tenebroso poder, con números que parecieran sacados de una cábala 2030. Y se entiendo que la mayoría de las personas no logran entender lo que digo, pero hay que decirlo hasta la noche. Bueno, eso, si lo entendemos o no lo entendemos, bueno, esa es otra cosa que dice ahí Rubén, que no comparto. Pero más allá de eso, pues uno de los dilemas, y lo hemos platicado, es pues que estamos en un sistema mundo y que esto es lo que hay y que con base a lo que hay gente que decide participar, que decide no participar en procesos electorales, hay gente que se va por la parte antisistémica y no se mete en nada de eso, hay gente que se mete de lleno y finalmente cada decisión que toma cada quien tiene consecuencias para quienes están ahí, ¿no? Para bien y para mal, según sea el caso. Desde tu punto de vista, en estas realidades que tenemos con este sistema, en donde, de hecho, lo platicábamos en una de las mesas ahí y en un intercambio que teníamos Violeta y yo, que cuando decíamos que si uno ve al presidente López Obrador o a Claudia Sheinbaum ser ovacionados por los banqueros, si eso es una buena noticia o es una mala noticia, ¿cómo lees eso, no? Y esta suerte de contradicciones en donde hay posturas muy radicales, en donde solo lo electoral es la vía que nos va a llevar al paraíso, o solo si te sales de todo lo electoral, también te va a llevar al paraíso. Y cuando uno ve lo que se está viviendo ahí abajo, al salirse de esas realidades y entendiendo estas otras realidades, pues no necesariamente es que le va tan bien a unos o a otros, aunque uno tiene, bueno, en mi caso puedo tener más tendencia por una corriente más antisistémica, pues veo que la mayoría de los millones y millones de mexicanos pues no están ahí, sino están en este otro lado, y ahí hay muchas miserias, mucha austeridad, mucha inseguridad, realidades que se tienen que atender, aunque no se atiendan como consideramos que tienen que serlo. No sé si me expliqué bien a dónde voy, pero una reflexión sobre este tipo de dilemas, mi querida Ingrucha, de cómo lo vives, cómo lo entiendes ahí. Un pequeño dilema, dices tú, una cosa corta, así, de fácil solución. Este es el gran, mega dilema que hemos tenido en toda Latinoamérica Sí, respecto de qué hacen las izquierdas en un contexto de capitalismo voraz, neoliberal, en una fase ya tardía, donde la situación actual dista mucho de situaciones anteriores, porque sí se está viviendo una fase de este capitalismo financiero que además se articula en base a las crisis, entonces estamos viviendo una situación de crisis tras crisis, y donde la vida actual no está permitiendo, sobre todo a los jóvenes, a los más jóvenes, y por eso no critiquen tanto que no salgan a marchar, porque sí les tocó una vida muy difícil, no les está permitiendo contar con cuestiones que son básicas, ¿no? O sea, trabajo, recursos naturales, igualdad, cosas que en otras generaciones quizás eran más alcanzables, ahora ya no lo es. Entonces, estamos en una crisis del capital grave, en una crisis que tiene que ver con que los recursos naturales están ya en una fase de expolio que no nos va a permitir la subsistencia en el futuro. Entonces también hay una cosa que tiene que ver con una cosa del sistema, de la estructura que excede a un gobierno en particular. Y ahí la pregunta que tú haces, Ernesto, que es la pregunta que todo el mundo se hace, es cómo la izquierda o cómo los progresismos, si quieren llamarlo así, puede manejar o intentar controlar estas precariedades del capitalismo extractivo de manera tal de que dé solución a los pueblos, ¿no? Y en general hemos visto que no le ha resultado casi nunca. La mayoría de los gobiernos progresistas de Latinoamérica o han caído porque la derecha los hace caer, o les han hecho lofer, o no han podido, o han tenido que girar a la derecha muchos de ellos, o hacer unas concesiones que uno dice, ¿cómo es posible? Pensemos en Lula, pensemos en concesiones que uno dice, uy, te está yendo a la derecha, pero en realidad está siendo pragmático. Y aquí en México la situación que tenemos es un partido que se llama Morena,
donde dentro de ese partido hay muchas corrientes. No es el PRI en el sentido de esas corrientes tan estructuradas, pero sí hay gente que está muy a la izquierda, gente que está en el centro y gente que está en la derecha, porque también está en la derecha de Morena, y son fácilmente identificables, que es chapulineo, gente que ha aprovechado la estructura como para conseguir poder, conseguir dinero, etcétera, etcétera. Pero Morena es una cosa que abarca muchas facciones dentro de Morena, no es una sola cosa donde uno pudiera decir, mira, esta es la ideología de Morena. Pero lo que sí sabemos respecto de el partido es que tiene una base de apoyo que es grande, con una aprobación importante y con una base votante que viene del sector popular. Tres elementos que son muy útiles si pensamos en cómo está la situación en Latinoamérica, donde la gente ya ni vota, ¿no? Aquí al menos hay el impulso de votar y el impulso de manifestarse políticamente. Y ahí la pregunta que uno se hace es, bueno, frente a esta vida precaria, en que estamos muy lejos de alcanzar la igualdad, porque Morena tampoco lo va a lograr, porque estamos inmuidos en este sistema mundo neoliberal. ¿Cuáles son las alternativas? La alternativa de Xochitl la vimos muy bien en el debate, o sea, ahí está, empresarios, derecha, dura, ¿no? Y medio autoritaria. Alternativa Maynes, neoliberalismo progresista, nearshoring, somos buena onda, les damos derechos, pero el sistema va a ser extremadamente neoliberal. Opción desarrollismo estatal, no es lo ideal, sí atenta contra los recursos naturales, es extractivo, y por otra parte, lo que se busca es igualar la cancha, digamos, con las personas que no tienen y dar subsidios. ¿Eso va a solucionar a largo plazo? No lo sé y puede que no. Puede que el hecho solamente de otorgar subsidios para que la gente más pobre tenga una vida biológica, porque no estamos pensando siquiera en vidas, digamos, dignas de ser vivida o que uno pueda articular sueños o que pueda articular una idea de futuro. Es simplemente te voy a dar un subsidio para que puedas subsistir biológicamente en este mundo. Esa es la situación de los subsidios o de los programas sociales, pero es dentro de lo que hay la solución más efectiva, ¿no? Porque las otras dos es simplemente irnos por el agujero para abajo. Somos como los gringos, ¿no? Así, adiós. Y ahí es la decisión de si uno vota o no vota, si uno participa o no participa, si uno se instala desde afuera. A mí me gusta, y esto es personal, yo creo que no es tan fácil hablar como en general, sino que hay que hablar desde lo que uno actúa para uno mismo, porque esto es personal. Yo cuando hay elecciones me pongo en modo elección, y por eso me dicen que hoy estoy más morenista que nunca, porque yo sí creo en empujar desde adentro. Creo que la alternativa de quemarlo todo, a mí me encanta, pero lamentablemente en este modelo es muy difícil que se logre algo. Lo vivimos en el estallido social en Chile, donde perdimos todo. Entonces, esa cosa de estallar y de romperlo todo y de la anarquía, me encanta como idea teórica, pero siento que en la práctica está siendo muy difícil. Entonces, si hay un sistema donde hay candidatos y hay que elegir, yo al menos soy muy práctica y elijo por aquello que me parezca o me resuene que va a permitir vidas más dignas a las personas. Eso es lo único que estoy pidiendo a estas alturas, porque sé que el sistema del mundo no se puede pedir otra cosa. Yo no le puedo pedir a Morena que rompa con el neoliberalismo, porque ¿cómo? O sea, tendríamos que declararnos isla y cortar geográficamente la frontera con Estados Unidos, que los 50 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos se devolvieran, o sea, sería una cosa realmente difícil, ¿no? Entonces, dentro de lo que hay, y ahí yo estoy mucho con lo que dice Alina Duarte, que me encanta, lo dijo ayer, de hay que empujar desde adentro, hay que empujar desde adentro. Ella tiene la idea de que desde dentro uno puede ir empujando hacia la izquierda, porque efectivamente Morena tiene amplitud, y hay que combatir aquella amplitud que se va hacia la derecha o que se va hacia el centro, ir empujando, empujando, empujando para la izquierda donde se pueda. Pero eso ya es una decisión personal. Si uno se mete en el sistema de las votaciones, yo sí llamo a votar por Clara Brugada, porque creo que ese es el único proyecto de izquierda real que hay, porque además utopías, ojo, y creo que ese sí es un proyecto de izquierda, de verdad, digamos, dentro de todo lo que hay dando vuelta. Pero respecto del plan C o respecto de Claudia Sheinbaum, yo creo que tiene mucho que ver con lo que uno siente, que desde dónde políticamente puede actuar, y hay gente que está de acuerdo con las votaciones y hay gente que le gusta mirarlo desde afuera. Creo que las dos cosas son respetables, poco práctico estar afuera, pero es respetable porque también es una postura política. Entonces, sí, creo que es algo personal, Ernesto, y esa pregunta que haces no se puede responder. Yo creo que nadie la puede responder, la verdad. O sea, ¿qué hacen las izquierdas con el modelo extractivo? Es la pregunta. Les puedo recomendar un libro, eso sí. Hay uno muy bueno que se llama ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no?, que es de Eduardo Galeano, por si lo quieren leer en su casa. Está pirateable y lo Ya, dejo ya, ahí. ya está pirateable, sí, está en PDF.
Si usted lo googlea, lo va a poder encontrar y descargar rápidamente a nuestro querido Eduardo Galeano. Y bueno, pues esa pregunta, pues hacérsela a Mariana, así también es como un dulcecito, pues, que uno siempre va a disfrutar, pero que es una de las preguntas que sé que Mariana, pues todos los días se hace y cuando ve las contradicciones que puede haber, pues dice, demonios, ¿qué demonios estoy haciendo aquí? Y entonces pienso que estás más en esta idea que plantea, que tiene Ingrid, de cambiar las cosas desde adentro. ¿Es así también, Mariana? Sí, 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 también creo eso definitivamente. Y lo que pasa es que, o sea, son discusiones que se han tenido desde hace mucho tiempo, ¿no? Incluso, o sea, ayer citaban también Reforma o Revolución de Rosa Luxemburgo, pero pues también Lenin tenía discusiones sobre tomar los espacios en la toma de decisiones dentro de los márgenes de esta pseudodemocracia, ¿no? Y de estas instituciones en donde pues no tenemos mucho margen, pero hay que tomarlos para entonces sí, empezar a tomar decisiones, impulsar ciertas políticas y acumular una fuerza suficiente para que en el momento en donde haya que romper las cosas, pues hay una fuerza capaz de sostener y de volver a construir, ¿no? Porque también eso de solo romper y dejarlo y a ver qué pasa, pues es también una postura medio burguesilla, ¿no? O sea, que no hay propuesta después, ¿no? Y que pues a que alguien más lo limpie, ¿no? También, pues es la contradicción evidentemente en la que vive Morena, porque Morena no es un partido clasista, no es un partido de la clase trabajadora, ¿no? O sea, no se propone un programa hacia el socialismo, ¿no? No se propone un programa antiimperialista, anticapitalista, eh, y es un frente amplio, ¿no? O sea, ese es el problema de los frentes amplios, que sin duda la derecha siempre va a tener muchos más medios para apoderarse de los espacios de toma de decisiones al interior de este tipo de partidos, de frente, pero eso no quiere decir que no haya incluso hasta resistencia, ¿no? Pero un trabajo organizativo por parte de las alas de una postura más de izquierda, ¿no? A mí me pasó en un curso que estábamos dando, que mencioné algo así como que yo no me iría a tomar una cerveza con los panistas después de tomar una decisión en el Congreso, como sí lo hacen muchos legisladores y legisladoras morenistas, ¿no? Porque salen de los espacios de toma de decisiones y creen que todos son amigos. Pues es también una cuestión de clase, ¿no? O sea, se desclasan cuando entran a esos espacios y empiezan a percibir esos salarios que para gente como nosotras y nosotros, pues son impensables, ¿no? O sea, no nos imaginamos que esas cantidades de dinero que luego servidores públicos perciben. Pero bueno, una persona que estaba ahí cuando yo dijo esto, pues se molesta y se fue a quejar, ¿no? Y dijo, no, es que ¿por qué están diciendo esto? Yo no estoy de acuerdo. Y un compañero le contestó algo que a mí me dio mucha luz, que le dijo, pues es que así como hay posturas de derecha, ¿no? Y que tú puedes tener una postura más de derecha aquí, ¿no? Y te vamos a escuchar tu participación y tal, pues también hay posturas más de izquierda, ¿no? Y eso hay que asumirlo cuando entramos a Morena, ¿no? No va a ser un campo libre para ustedes, sino que hay una disputa al interior que habita en esa contradicción, ¿no? Y que está en los documentos básicos de Morena, ¿no? O sea, en Morena dicen, vamos a impulsar el bienestar de la gente y por el bien de todo primero los pobres, pero siempre abriendo la puerta a los empresarios, ¿no? Y por eso pues están los banqueros tan felices porque les ha ido muy bien, ¿no? Por eso mucha gente del partido aplaudió, ¿no? Y decía, miren, nosotros sí logramos traer a Elon Musk a México, no como ustedes, panistas, ¿no? Y es como, en serio nos estamos alegrando por eso y en serio queremos colgarnos esa medallita, pues habría que pensarlo, ¿no? Las implicaciones en el tema de explotación laboral y de extractivismo y de guerra que tiene el hecho de traer a personajes y a empresas como la de Elon Musk, ¿no? Eh, Algo en lo que también creo que mencionaba Ingrid y que es esto de empujar desde dentro, es que pues sí, no es el partido de izquierda con el que soñamos, pero lo cierto es que en una crisis de partidos que estábamos en 2018, ¿no? Al borde de una revuelta popular, ¿no? De un levantamiento popular como los que vimos en Chile, como los que vimos en Colombia,
pues Morena surge, ¿no? Y también pues el impulso de Obrador como un salvador de este sistema de partidos, ¿no? Y que ahorita pues el cuestionar, por ejemplo, los formatos de los debates forma parte de esa crisis de partidos y del sistema electoral en el que vivimos, no está siendo suficiente, ¿no? Pero digamos se rescató, fue mucha gente la que entró, ¿no? En esa lógica, ¿no? De, bueno, a ver, vamos a ver todavía si podemos hacer algo desde estos márgenes que nos da la democracia liberal, ¿no? En nuestro país. Y la disputa se está haciendo, ya ha habido pasos importantes, ¿no? En políticas públicas, lo que mencionaba Ingrid, que si bien no son la panacea, no nos salvan, no rompen con el modelo económico de muerte que tenemos, sí generan una base material para muchas personas y sí hay una base importante de votantes de Morena, de clase trabajadora, con la que se debe hacer el trabajo político, ¿no? O sea, para eso sirve la formación política, para que una vez que tiene cierta base material, pues garantizada por parte del Estado, saber que no es una concesión o que no es arte de magia, ¿no? Sino que forma parte de las luchas de los pueblos y que entonces, para generar mejores condiciones de vida, pues hay que seguir organizándonos y luchando, no diciendo, ay, bueno, ya voy a tener el apoyo para la escuela y pues eso es lo único que quiero, ¿no? Que es justo lo que se plantea Rosa Luxemburgo, ¿no? Sí queremos las reformas, sí nos importan, sí nos ayudan a la clase trabajadora a vivir en este mundo de muerte, pero no es suficiente, nuestro horizonte debe ir más allá y eso es lo que no debemos olvidar, ¿no? Y por eso se lucha dentro de este partido, ¿no? No tanto por el partido en sí, ¿no? No tanto porque creamos que la revolución se va a hacer con un frente donde quepan, o sea, pluriclasista, ¿no? Sino porque hay un trabajo de base que debe realizarse para llegar, ¿no? Para dar pasos hacia ese segundo momento que pues será la toma de decisiones sobre cómo generamos un modelo económico, político de organización que nos permita condiciones realmente dignas de vida y no condiciones que todo el tiempo estén, pues en la tablita floja, ¿no? Porque en cualquier momento nos quitan, o sea, aunque digan, ay, no, ya a nivel constitucional, pues eso en cualquier momento nos lo quitan, ¿no? Entonces hay que saber que estamos en la cuerda floja y que por eso debemos seguir organizándonos y formándonos, ¿no? Ya, gracias, Mariana. Pues sí, es todo un tema y usted que nos está escuchando, las compañeras que nos está escuchando, pues tiene que también, me parece importante entender que son ángulos y puntos de vista desde donde una y unos estamos colocados. Por ejemplo, las compañeras dicen, pues sí, hay que cambiar las cosas desde adentro. Mi tema, por ejemplo, en este tipo de situaciones es cuáles son los límites, ¿no? Para mí, eh, que hasta cuándo es permisible, ¿no? Y pues cuál es el tiempo de espera para seguir pensando que desde adentro se puede cambiar o no, y si no hay tiempo de espera, sino que es una lucha permanente o no, son mil ángulos y mil preguntas desde donde usted pueda verlo, entenderlo, y se toman las decisiones desde donde cada una y cada uno pues va intentando aportar lo que considera que es mejor para nuestro país y para las poblaciones vulnerables, que creo que ese es uno de los temas fundamentales que tenemos nosotras y nosotros. Y antes de cerrar, dice, por ejemplo, Teresa Camas, Morena es hoy solo una opción política, pero a futuro se necesita la formación de nuevas organizaciones que superen esos retrocesos democráticos, pues eso es la dialéctica de los movimientos sociales. Claudia Ramírez Cisneros, qué buena mesa con la intervención de todas, incluido Ledesma. La MULIX, la izquierda real del país, es el EZLN, ¿no? Es otra vez esta parte, ¿no? La izquierda real, las otras son irreales o como... Esa es la parte, ¿no? Que creo que hay que seguir trabajando mucho, cada quien desde donde esté, ¿no? Brava Mariana, dice Frederick Rilon von Arx. Brava Mariana, gracias por el análisis crítico del movimiento que conoces también. Esa es la luz que se necesita para los rincones
donde se acumula mugre, la mugre. Margarita Pérez Ortiz, Mariana, ¿cómo hacerle con los jóvenes? Ayer escuchaba unas entrevistas y ninguno de los tres candidatos los convencen. Un poco Maines, sí. Imagínense, Maines diciendo ayer, haciendo declaraciones, que todas esas protestas que le hicieron en la Universidad Autónoma Metropolitana, que eran gente enviada o pagada. Es, sí, toda la falta de entendimiento y el insulto, la manera de insultar a las estudiantes y a los estudiantes que protestaron con su presencia ahí. Dice Nelly Holguín: wow, Mariana, muy bien por tu voz, tu pensar, tu coherencia, tu honorabilidad, desde ese gran espacio que te ha hecho de alzar la voz desde adentro. Jueves Pozolero: Morena soltó esas luchas, el mismo AMLO ha golpeado las luchas sociales. Muy de acuerdo, parte de mis enormes diferencias con su presidente, mis queridas. Jesús Gumaro Viacobo Flores: se requiere cambiar el sistema social y eso solo con la concientización de los ciudadanos. Hay mucho trabajo por hacer, se necesita un mundo donde el sol caliente a todos por igual. Hay muchos ángulos, decía, y le agradecemos toda la serie de comentarios que hay sobre estas reflexiones que hacen nuestra querida Ingrucha y nuestra querida Mariana. Y pues ya nada más para dejarte, porque iniciamos la pregunta con Mariana, así que cerrarías con una breve reflexión, mi querida Ingrucha, ¿con qué te despides del programa? Uy, es que hemos conversado de todo, pero al final hemos conversado del neoliberalismo, del modelo, porque todo tiene que ver con eso. El principio y el fin. Hay un libro muy bueno de Nancy Fraser, donde ella pone capitalismo caníbal y pone la típica imagen de la serpiente que se muerde la cola, porque es la serpiente que se muerde la cola. O sea, ahí empieza y termina todo, las crisis empiezan y terminan ahí. O sea, estamos dando vuelta en el mismo tema, ya sea los estudiantes, ya sea el genocidio, ya sea las candidaturas, ya sea el sistema político. Entonces, tenemos que tener claro cuál es el origen de todos los problemas. Tenemos un sistema político que más o menos intenta hacer lo que puede, son las democracias liberales. Hay que ver si es un buen o no sistema político. Todo es cuestionable. Esto de votar o no votar también es cuestionable. Si hay que participar adentro o desde fuera, son dos opciones diferentes que también son válidas. Entiendo que los movimientos sociales además no se sienten representados por los partidos políticos y tienen mucha razón en muchos aspectos. En el debate, las preguntas que se hicieron sobre pueblos indígenas y mujeres, ninguno de los tres candidatos fue capaz de contestarla porque en realidad ninguno de los tres les interesa. Y eso es muy preocupante. Y también entiendo por qué los jóvenes no se sienten representados por estos candidatos. Es lógico. Si están preguntando por mujeres y ahí nadie habla de eso, y preguntan por pueblos indígenas, dan toda una vuelta y terminan hablando que de el nearshoring y que el modelo extractivo, por supuesto que los jóvenes no se van a sentir representados. Entonces también yo creo que todo está en debate, todo se puede cuestionar, todas las opciones son válidas en un mundo que estamos viendo muy complejo. Entonces yo creo que sí, tengamos siempre claro que el origen está ahí, ¿no? En el capitalismo extractivo, que es el que tiene nuestras vidas así precarizadas en su máxima expresión, y que todos estos esfuerzos son esfuerzos para tratar de lidiar con eso, que es donde está el epicentro del mal. Ahí lo dejo. Gracias, mi querida Ingrucha. Sí recuerdo yo, hay un tipo que considero que le tengo muchísimo respeto y aprecio, perdón, por el enorme conocimiento que tiene de tantas décadas de estar caminando en pueblos y con pueblos indígenas. Se llama Jorge Santiago, él es de Chiapas, y alguna vez le decía, yo es que yo siento con lo que estoy documentando, y todavía no estaba lo de los cárteles, ahora lo creo más, ¿no? Me decía, es que cuando veo estos grupos paramilitares y veo esto que está pasando, los programas sociales con los que entra el Partido Verde Ecologista o el PRI, ahora Morena, etcétera, eh, siento que es más lo que se está destruyendo que lo que se está construyendo. Y si es más así, eh, pues ¿en dónde está el triunfo? Eh, ¿cómo se entiende el triunfo en pueblos indígenas
Y esto es palabras más, palabras menos, y pues es en la construcción de la lucha todos los días. Por eso todos los días triunfan las compañeras y los compañeros, porque todos los días se están construyendo. Y aunque haya un tsunami neoliberal que destruye, pues hay otra parte que construye. Y yo, ahora que veo la realidad, que es infinitamente peor, pues bueno, es otra vez la pregunta y que es para mí desde donde creo que tendríamos que partir para entender algunos ángulos y miradas, que es lo que uno identifica que se está viviendo allá adentro, ¿no? Tierra adentro, pues eh, que eso que se está viviendo y que de pronto no se alcanza a percibir desde las ciudades, y que esa tendría que ser también nuestra medida para tomar algún tipo de termómetro y la toma de decisiones de dónde estamos, qué hacemos y cómo lo hacemos. Pero bueno, es una charla que da para un montonal. Mi queridísima Mariana, mi queridísima Ingrucha, muchísimas gracias. Fue un placer esta charla que tuvimos ahorita y nos vemos la próxima semana. Chao. Muchas gracias y saludos a la audiencia que está ahí. Que sigan discutiendo y debatiendo en el chat. Me parece genial. Gracias. Sí. Gracias. Gracias, hasta pronto, gracias. Pues siempre, siempre brillantes, nuestra querida Mariana, nuestra querida Ingrucha.